Ok, bienvenidos al video de voltaje inducido. Vamos a recordar lo que es un transformador ideal. Un transformador ideal es aquel que utilizamos para el estudio porque no tiene pérdidas. ¿Qué es un transformador? Un transformador es un equipo eléctrico estático. ¿Por qué estático? No se mueve como un motor. ¿Y cuál es su función? Aumenta o disminuye la magnitud del voltaje sin alterar sus otros parámetros. ¿Cuáles parámetros? Por ejemplo, frecuencia. ¿Cuál? Modifica, aumenta o disminuye solamente voltaje. Esa es la función del transformador. Ok, ¿qué es voltaje inducido pues? ¿Y qué tiene que ver con el transformador? Bueno, el voltaje inducido es el potencial eléctrico creado por un campo magnético. Y bueno, este descubrimiento se atribuye debidamente a la inducción electromagnética de Michael Faraday. En otras palabras, al poner un voltaje en la bobina, por el efecto de campo magnético se induce otro voltaje, ¿sí?, en la bobina del secundario en el transformador. Vamos a ver la fórmula que nos ayuda a calcular la magnitud de ese voltaje que se está induciendo. Ok, aquí está descrita voltaje, en este caso en la letra E. Marca una constante 4.44 por la frecuencia del circuito que se está manejando, por el número de vueltas de la bobina en la cual se está trabajando y el flujo máximo. Aquí los tengo definidos: voltaje inducido en volts, la frecuencia, sus unidades deben de ser hertz, y el número de espiras de la bobina con la letra N. Finalmente, el flujo máximo o el valor pico del flujo con unidades Weber. Vamos a ver unos ejemplos de la aplicación de esta fórmula. Una bobina con 100 espiras se conecta a una fuente de 480 volts, 50 Hz. Calcular el valor pico del flujo magnético. Ok, estos son los datos que tengo. 100 vueltas o espiras, es un sinónimo, vueltas o espiras del devanado. 480 volts y 50 Hz. Aquí tengo la fórmula que vimos al principio. Simple y sencillamente quiero el flujo máximo y tengo los otros datos que lo están multiplicando, pasan del otro lado dividiendo. Tengo mi nueva fórmula, sustituyo los valores del problema que están en los datos, finalmente obtengo 25 miliweber. Una vez más, el despeje. He visto que aquí muchos me preguntan, entonces vamos a ver. Todo está multiplicando, lo que quiero lo dejo, no tengo por qué moverlo. Todo lo demás que está multiplicando pasa dividiendo todo junto. Y así no batallarías para tu despeje. Vamos a ver el siguiente problema. Se tiene una bobina de 7200 espiras o vueltas, que eslabona un flujo magnético de corriente alterna con un valor pico de 1/4 de miliweber. Y ojo aquí que esto es importante. Mili es un prefijo de 10, bueno, 1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Notación científica de mili. En la calculadora, pues ahí lo puedes poner tú también para hacer el cálculo, pero lo debes de considerar. Finalmente la frecuencia son 50 Hz. Aquí me pide calcular el voltaje inducido. Como la fórmula es de voltaje inducido, no tengo que despejar. Simple y sencillamente los datos que me da el problema: 7200 vueltas en la espira o en el devanado, puedes decir el texto, un flujo máximo o flujo magnético de 1/4 o 0.25 de miliweber y 50 Hz. Estos datos los sustituyo en la fórmula y ojo aquí, esto es lo que quiero hacer hincapié: 0.25 es 1/4 por 10 a la menos 3 es el mili. Entonces hay que considerar los prefijos que tengamos en cada una de las unidades para obtener un valor correcto en el problema. En este caso esto me da 399.6 volts. Vamos a ver el último ejemplo del día de hoy. Una bobina con 4.6 kilovueltas. Ok, K es un prefijo que me marca 1000. Entonces serían 4.6 por 1000. 4600 vueltas y un voltaje de 240 volts.
Ah, 3651. Ojo aquí, nos volvemos a encontrar con estos prefijos, en este caso micro, que es 1 por 10 a la menos 6. Las unidades del flujo magnético Weber. Y me pide calcular la frecuencia. Pongo mis datos, número de vueltas, voltaje y el flujo magnético. Tengo mi fórmula. Una vez más el tip. Quiero frecuencia. Todo lo demás se está multiplicando. ¿Cómo pasa? No importa, tú pásalo dividiendo. Si todo está multiplicando, todo pasa dividiendo. La frecuencia no la tienes que mover del igual, porque es lo que tú quieres. Y esto es lo que tengo. ¿Ok? Voltaje entre 4.44, que es la constante, por el flujo magnético, por el número de vueltas, me daría la frecuencia. Sustituyo los datos en la fórmula que acabo de despejar y tendría que en este problema tengo una frecuencia de 3.219 Hz. Profe, yo he visto que son 60 Hz de frecuencia en los circuitos de corriente alterna. Ok. Que en la instalación eléctrica que tú usas en tu casa sean 60 Hz, no significa que sean los únicos o la única frecuencia o los únicos Hz que se pueden utilizar. Todos los Hz existen, todas las frecuencias existen. ¿Sí? Entonces en este caso, un caso singular, me da 3.21. Está bien. No necesariamente tiene que ser 60, por ejemplo en México, o 50 en Europa. ¿Sí? Ese es el suministro. Es la frecuencia que tiene el suministro de energía eléctrica en esas regiones. Pero no significa que sea la única frecuencia que puedo encontrar o que puedo generar, que puedo manejar en un sistema eléctrico.